Veamos ahora cómo podemos organizar el tráfico de nuestra aplicación, cómo movernos entre distintas páginas. Para poder manejar aplicaciones multipágina usaremos el router Ionic, que es el mismo que el router Angular UI, sobre el que puedes ver más información en su página oficial en GitHub. Puedes también ampliar información sobre el enrutamiento en Angular en el curso de Angular JS. Si buscas en su información verás que definen Angular UI Router como un framework de enrutamiento para Angular JS que permite organizar las partes de nuestra interface, pero, y ahí está la clave, en un estado máquina. Porque Angular JS cuenta con un service root que se encuentra dentro del módulo ng-root, pero que se organiza en torno a las rutas URL. UI Router se organiza en torno a estados que opcionalmente también pueden tener rutas, pero también otros comportamientos vinculados, y es este el método, la aproximación que utiliza Ionic. El router Angular UI se basa fundamentalmente en la utilización de State Provider y URL Router Provider, que ya están incluidos cuando instalamos Ionic, se encuentran en su fuente, así que podemos inyectarlos directamente dentro de nuestro método config para crear rutas. Para entenderlo es mejor verlo en funcionamiento. Vamos a empezar con un primer ejemplo sencillo, una aplicación de dos páginas y un botón de navegación para moverse entre ellas. El objetivo de este ejemplo es entender la sintaxis y la configuración del router, de modo que posteriormente podamos aplicar esta misma lógica en ejemplos más complejos. Así que vamos a empezar por crear una nueva plantilla blank e iniciar el server de Ionic. Ya no lo vamos a ver. Una vez que hemos hecho ya scaffold de la aplicación, vamos al archivo que se encuentra dentro del directorio js, app.js, y dentro de él vamos a crear un método config y añadir dentro de él las rutas para nuestra aplicación. Vamos a añadirlo justo al final del método run y este es su contenido. Como podemos ver, State Provider y URL Router Provider son inyectados como dependencias a el método config. Son servicios que serán enviados junto con la referencia al paquete vinculado en la página principal que veremos en un momento. Y dentro del cuerpo del método usamos State Provider para definir estados de nuestra aplicación. En este caso, estados son lo mismo que vistas. Declaramos un par de métodos state en el State Provider que serán los que usemos para declarar las rutas. Los dos son prácticamente iguales, así que observa en el primero de ellos, el primer argumento para este método es el nombre legible que le damos a el estado. Vista 1 en el primer state, vista 2 en el segundo. Y el segundo argumento es un objeto que consiste en la configuración de la ruta. Como parte de esta configuración, en primer lugar proveemos una URL y en segundo lugar una plantilla, que es la que va a tener que ser renderizada cuando la URL sea disparada. Para nuestra configuración, como decíamos, creamos dos estados. El llamado vista 1, que será activado cuando naveguemos a http localhost 2.8100, nuestro localhost de siempre, y posteriormente almohadilla y view 1. Y el otro lo mismo, simplemente con view 2. Si observas la URL, hay un símbolo de almohadilla, un hash, antes del nombre de la view. Este hash le dice al navegador que no lance una petición al servidor para obtener el recurso. En su lugar, estos recursos están presentes en el lado del cliente y es el framework JavaScript el que se encargará de renderizarlos. Resumiéndolo, cuando cambia cualquier cosa después del hash en la URL, se dispara un evento hash change. En este caso, como puedes ver, es entre vista 1 y vista 2. El router tiene un listener, un vigilante, que se activa cuando se dispara este evento, y el listener será el encargado de manejar la interfaz de usuario basándose en el valor que se le pase, sea vista 1 o vista 2.
2. De nuevo, resumiendo lo que pasa, cuando el hash cambia, el router invoca el controller y la template correspondiente para el hash que haya cambiado. Ten en cuenta que aquí hemos escrito la plantilla que queremos renderizar para la view dentro de este propio código inline. Desde luego es bastante común que estas plantillas se carguen desde archivos externos, como veremos en posteriores ejemplos. Además, puedes observar también cómo en los botones contamos con una directiva llamada uisref. Se trata de una directiva de Angular que lo que hace es vincular el enlace a un estado. Aquí puedes verlo en la documentación. Si el estado tiene una URL asociada a él, esta directiva automáticamente generará y actualizará la href. Así, en nuestro escenario, cuando pulsamos en el botón presente en la plantilla para vista 1, la aplicación navegará a vista 2 y al contrario, cuando pulsamos en el botón que se encuentra en vista 2, navegaremos a vista 1. Por último, completamos el método config proveyendo una URL predeterminada, para lo que usamos URL router provider. Mediante el uso del método otherwise, lo que le decimos es que si la URL actual no coincide con ninguna de las URL definidas en el state, entonces el usuario será redirigido al state vista 1. Con esto hemos configurado de modo correcto los estados, pero aún nos queda una parte clave de la configuración. Tenemos que decirle al router que parte de la página debe ser actualizada con los contenidos del estado. Esto lo vamos a hacer añadiendo una directiva en el archivo index.html, la directiva ion-nav-view. Así que vamos al archivo index.html y reemplazamos la directiva ion-content con el siguiente código. Como puedes ver, simplemente definimos la directiva ion-nav-view a la que aplicamos la clase hashHeader. ion-nav-view cumple la misma función que UI-view en el router state de Angular UI. Y la clase hashHeader añade un padding en la parte superior del contenedor, lo que impide que los contenidos de la plantilla se superpongan sobre la barra de la cabecera. Con esto, si guardamos todo, tenemos la salida que ya hemos visto. Y con ello las claves para el uso del enrutamiento en Ionic. En el próximo video tutorial veremos algún otro ejemplo.